El Señor les bendiga, es un privilegio hermoso poder estar una vez más en esta cabina de radio, en su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos en el reloj de Dios, esperando que el Señor pueda hablar por medio de su palabra, conforme a la necesidad de cada uno de ustedes que se está conectando, la persona que se va a conectar. Le pedimos que nos ayude a compartir este video y que juntos podamos escudriñar de la palabra de Dios. Amén, es un privilegio poder estar nuevamente aquí para hablar de las maravillas del Señor. Le invitamos a que se quede con nosotros. Este es un programa muy especial porque hoy vamos a concluir los reyes del norte. Amén. ¿Verdad? Vamos a hablar de, si Dios nos permite, 6 reyes, porque los primeros 5 que vamos a ver no se da tanta información acerca de ellos, pero tenemos un sexto y el último rey del Reino del Norte que nos habla más y creo que vamos a abarcar la mayor parte del programa en él. Así que ya hemos orado. Este es nuestro programa número 25 acerca de los reyes de Israel y de Judá, que el Señor nos permite estar grabando, y gracias a usted que ha sido fiel a este programa. Le invitamos a que usted comparta, amén, porque toda la palabra del Señor es para edificación de nuestras vidas. Nunca sabemos quién tiene necesidad de esa palabra, y aunque hemos estado hablando de los reyes de Israel, a veces pudiera ser para algunos enseñanzas aburridas, pero de cada rey podemos aprender muchas cosas. Amén. Y de todo el ciclo que vivió el pueblo de Israel, toda esa etapa donde reinaron los reyes, creo que es una etapa de mucho aprendizaje para nuestras vidas, que podemos compararla con el tiempo que se está viviendo, ¿verdad? En nuestra época, ¿verdad? El ser humano no ha cambiado mucho, por eso la palabra de Dios tampoco cambia, y está ahí para hacer ejemplo, para evitarnos muchas cosas y para que imitemos las cosas buenas, como siempre decimos. Así que vamos a mencionar, vamos a estar ubicados en el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 15, versículo 8 al 12, y el primer rey que vamos a mencionar es Zacarías. Si mi hermana Katy lo lee, por favor. Amén. Dice el versículo 8, en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salún, hijo de Jabed, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, aquí están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Y nos sigue mostrando la palabra de Dios. Si usted recuerda todo lo que hemos mencionado y se ha seguido en las enseñanzas, que este rey Zacarías dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Tenemos 5 reyes antes de hablar de Oseas, que fue el último rey. Prácticamente se repite la misma historia. Amén. Tristemente, nos muestran estos últimos reyes del Reino del Norte cómo estaba en sí la situación del pueblo, cómo vivía el pueblo de Israel en ese tiempo. Y solamente vamos a mencionar los primeros 5 reyes, porque usted los lee en su casa y se va a dar cuenta de que prácticamente es lo mismo que se dice. El siguiente rey es Salún, y este Salún no dice que hizo lo mismo que hicieron los demás, que anduvieron conforme al camino de Jeroboam, que fue el rey que hizo aquellos 2 becerros en el Reino del Norte y que hizo tropezar al pueblo, porque este solo reinó un mes, ¿verdad? Y lo mató al siguiente rey, que es Manahem, se llama el nombre del siguiente. Habla de Manahem, habla de Pecaía, que se iban matando unos con otros, ¿verdad? Conspiraban para quedarse con el reinado. Y el quinto rey es Peca. Entonces de ellos se repite la historia, y de lo que podemos mencionar acerca de ellos es que lo que dice Gálatas 6:9. O sea, uno conspiró contra otro, aquel mató al que estaba en el poder para poder quedar ellos, pero después como que todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Dice Gálatas 6:9, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Por eso no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aunque parece repetitivo y por eso no queremos ahondar en eso, porque creo que he explicado bastante acerca de todos los reyes que se desviaron en el reino del norte, que de hecho fue la mayoría. Alguno que viene a mi mente ahorita que medio hizo la voluntad de Dios ahí, que Dios lo ungió por rey, es Jehú, ¿verdad? Que fue destinado a que él acabara con la descendencia del rey Acab, ¿verdad? Y prácticamente los que medio hacían la voluntad de Dios a media, valga la redundancia, no cumplían con todo el propósito del Señor, porque esos 2 becerros que hizo Jeroboam en el norte es impresionante. O sea, cuánto tiempo ha pasado, pero aquí va concluyendo esa etapa de los reyes del norte con el mismo, o sea, con ese mismo mal ejemplo que dejó Jeroboam primero, ¿verdad? Que hizo esos 2 becerros y fueron tropezaderos para Israel todo ese tiempo. Qué triste. Y concluyendo con eso, y estos últimos que se están matando unos con otros, recordamos esa palabra que dice que todo lo que nosotros sembramos es como que se devuelve. Todo lo contrario, cuando dice Eclesiastés, ¿verdad? Que echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Cuando hacemos el bien, nosotros debemos esperar cosechar el bien. No podemos cosechar algo que no hemos sembrado. Creo que es algo para aprender de estos reyes. Y como tú decías, creo que Jeroboam nos enseña de que también tenemos que cuidar muchas veces nosotros el ejemplo que estamos dejando hacia la próxima generación. Recordar que siempre hay alguien viéndonos, alguien que quiere tal vez aprender, y si nuestro comportamiento no va conforme a las escrituras, vamos a dejar un mal ejemplo que una persona puede continuar practicando por mucho tiempo, y que ese mal ejemplo puede impactar la vida de muchas generaciones, como lo miramos en la vida de Jeroboam. Impactó a todo el pueblo de Israel, lamentablemente para mal. Y es aquí cuando llegamos al segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 30, que nos dice: y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar, a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces creo que miramos a 5 reyes que lamentablemente uno conspiró contra otro, y lo mismo que decía Gálatas, lo que tú siembras, eso cosechas. Entonces pasamos a este 6º rey, que sería Oseas, hijo de Ela, que es el último rey del reino del norte. Y dice en el segundo libro de Reyes 17, del 1 al 6, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Por lo menos aquí nos enseña que no llegó al extremo de la maldad, como los otros 5 que acabamos de mencionar, que fueron tras el camino de Jeroboam. Y recuerda que lo que Jeroboam hizo es desviar el pueblo, conducir al pueblo a la adoración a aquellos 2 becerros de oro que edificó en aquellas 2 ciudades, y el pueblo se desenfrenó totalmente a la idolatría, que es un pecado que el Señor aborrece por completo. Amén. El versículo 3 dice: contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Entonces aquí comienza, recordemos que aquí es donde este imperio asirio, si usted se recuerda que ya lo hemos mencionado, Nínive era la capital de ese reino asirio. Recuerde por qué Jonás es que no quiso ir a predicar allá. Este era un imperio bastante fuerte, y era un ejército que tenía fama de ser bien sanguinario, ¿verdad? Era un ejército temible. Entonces dice que esto empezaron subió contra este reino del norte, contra Oseas, este rey de Asiria, y lo más
sabio en ese tiempo para él, porque obviamente miró que era un ejército fuerte, que no le podía competir. Él le paga tributo y es lo que hacían todos los imperios poderosos y lo que siguen haciendo, ¿verdad? Que normalmente los países pequeños son sometidos a aquellos que son más poderosos. Lo hemos visto con el ejemplo de por ejemplo. Usted ve que estas naciones que son poderosas, que son grandes, llegan a los países pequeñitos y ofrecen muchas veces ayuda, pero es a cambio de, ¿verdad? Voy y te doy tanto o te presto, pero tú tienes que hacer esto y esto otro. Aunque supuestamente en este tiempo no hay esclavitud de la manera que antes existía, pero igualmente se someten. Muchos presidentes de esas naciones pequeñas empiezan a ser como títeres de los de las naciones grandes. Es lo mismo que pasaba en aquel tiempo, pero en este tiempo es o me pagas o te destruyo. Entonces lo más sabio para muchos reyes, incluso hay uno de los reyes que el Señor le manda a decir, no recuerdo quién es de ellos, que el Señor por medio del profeta le dice, sométete al rey, creo que es uno de los últimos del reino del sur, para que no lo destruyan, pero ese rey se resistió. En algunas ocasiones era lo más sabio para sobrevivir y no hacer sufrir al pueblo, ¿verdad? Si el Señor no les daba la batalla, ellos quedaban bajo el dominio de ese imperio. Y dice el versículo 4, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. Entonces lo que está pasando aquí, si usted no comprendió, es que Oseas hace trato con el rey de Asiria y le dice que llega a un acuerdo y que le va a pagar impuestos, o iba a pagar tributos, pero él no lo hace, ¿verdad? No cumple su palabra, sino el que trata de desligarse haciendo alianzas con el rey de Egipto, que era otra nación poderosa, pero algo que el Señor les había prohibido es que no regresaran a Egipto, ni hicieran alianzas con Egipto, porque era de donde Dios los había sacado de la esclavitud. Por lo tanto, no era una opción que a Dios le iba a agradar, ¿verdad? Que trataran de aliarse con el rey de Egipto. Y vemos aquí las mismas condiciones del pueblo, que en vez de clamar a Dios, están buscando, ¿verdad?, la fortaleza en otras naciones. Y creo que es en Isaías que nos dice un versículo eso, que hay de aquellos que descienden a Egipto para buscar ayuda, en vez de buscar al Señor. El Señor aborrecía eso. Pero la misma decadencia del ser humano, ¿verdad? Usted ve seres humanos que están apartados del Señor y usted dice, pero ¿qué le pasa a esta persona? Pero es que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. De la gente que no tiene temor de Dios, ni tiene al Señor en su corazón, ni es el rey de su vida, en los momentos difíciles tampoco lo buscan, ¿verdad? Sino que buscan las opciones que están delante de sus ojos y lo que ellos consideran más accesibles. Y eso es lo que está pasando. Oseas era un rey que hizo lo malo delante del Señor. No buscó al Señor. Por lo tanto, en el momento de angustia, lo mismo va a reaccionar su corazón, a apoyarse en otros reinos, a apoyarse en otros reyes, y no, ¿verdad?, en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y el que pelea las batallas de su pueblo. Recordando que el pueblo de Israel era un pueblo idólatra que lamentablemente adoraba a muchos dioses, a dioses que no tenían el poder de liberarlos. Y ahí también podemos todavía ver más la decadencia, porque no se levanta nadie a decir, tenemos que clamar al Señor. Si tú miras en varios pasajes bíblicos, aunque el rey estuviera mal, se levanta un profeta o se levanta una persona a decir, es que hemos hecho esto mal y necesitamos clamar al Señor por misericordia, pero aquí no miramos esto. Entonces podemos ver una condición de un pueblo decadente, un pueblo que no conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 5 dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y lamentablemente aquí vemos la caída de Israel, un reino que tenía a un Dios poderoso que lo podía haber librado de cualquier cosa, pero le dio la espalda al Señor, se olvidó del Señor. Y creo que si eso lo aplicamos a nuestra vida, cuántas veces en los momentos difíciles nosotros, por falta de comunión, por falta de entrega hacia el Señor, no le buscamos a Él primeramente. Queremos solucionar todos nuestros problemas con
con muchas cosas antes de clamar, antes de doblar rodillas y decirle, Señor, te necesito. Señor, este problema o esta situación me está agobiando, pero vengo primeramente al que tiene la solución de cualquier problema. Creo que cuando nosotros tenemos esa intimidad con el Señor cercana, esa debe ser nuestra primera reacción. Pero muchas veces esa no es porque nuestra relación con el Señor ha menguado. Entonces creo que este sería un llamado a nosotros a autoexaminar nuestra vida y nuestra relación también con el Señor. ¿Será que nosotros estamos como este reino del norte, como este pueblo de Israel que no fue su primera opción buscar al Señor, sino que se trató de buscar refugio en Egipto? Y porque miramos aquí un Egipto que no respondió. Aunque Oseas estaba pidiendo ayuda de ellos, no respondieron. O no miramos aquí que el rey de Egipto dijo, ok, vamos a ayudarle, los están invadiendo los de Asiria. En realidad no miramos que nadie les ayudó. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Tú miras que en los momentos, tú te das cuenta que en los momentos difíciles no hay muchas personas que se acercan a decirte te voy a brindar la mano. Mientras que tenemos a un Dios que en todo momento dice que está presto su oído a escuchar nuestro clamor. Entonces creo que debemos de analizar nuestra vida en base de esto, que muchas veces lo leemos por leer, pero hay una gran enseñanza también para nosotros, porque nosotros podemos estar como este pueblo de Israel buscando ayuda en otra parte y no en el Señor. Sí, y lo que dice el versículo 5 dice que este rey de Asiria los sitió, rodeó a Samaria. Recuerde que Samaria era la capital del reino del norte, que había sido creada esa ciudad por el papá de Acab, ¿verdad? Donde reinó Acab, donde reinaban sus hijos, se convirtió en un sitio muy importante. Por lo tanto, tomaban la ciudad que era clave para poder apoderarse de todo el reino del norte. Pero aún así, estos resistieron por 3 años, dice. Se cree eso, que ellos pues obviamente sí resistieron, porque tenía comida, tenían agua dentro de la ciudad. Recuerde que eran ciudades amuralladas. En esos 3 años que estuvieron resistiendo, encerrados ahí, peleando, tuvieron bastante tiempo, creo que para arrepentirse de su pecado y clamar al Señor, para decirle, Señor, eres tú quien nos tiene aquí todavía de pie. Pero ese es el problema cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas. No pudieron resistir más de esos 3 años, y dice en el versículo 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Porque recuerde eso, hermano, y este es un pasaje, si usted no está escuchando, de ponerle atención, porque a veces nosotros no entendemos, por ejemplo, por qué tanto los judíos no podían ver a los samaritanos, ¿verdad? Porque era tanto odio, ¿verdad? Los menospreciaban. Podemos ver por qué aquella mujer samaritana en el pozo le dice al Señor, yo soy samaritana y tú eres judío, como nosotros no tenemos una relación. O sea, ¿por qué me estás hablando? O sea, yo sé que ustedes nos desprecian. Y este capítulo 17 nos dice por qué y nos enseña parte acerca de la historia muy importante, porque cuál era la estrategia de los reyes que invadían. O sea, la estrategia era, se llevaban a la gente, aquí nos dice que se llevó al pueblo de Israel, y obviamente se llevaban a los más fuertes, como miremos cuando fue invadida el reino del sur, ¿verdad? Que los babilonios lo invadieron, a los primeros que se llevaban eran los príncipes, a la gente fuerte, a la gente importante, y dejaban a veces a la gente más débil o de la clase más baja para que siguieran trabajando la tierra, y ellos colonizaban. Amén. O sea, ellos traían extranjeros y metían en esas ciudades que invadían. Era su estrategia para poder ellos en sí, que ese pueblo perdiera su identidad y mezclarlo. Y es lo mismo que Satanás hace todavía, ¿verdad? Satanás, su estrategia siempre es mezclarlos con las cosas del mundo, al meternos clarito, que repetimos mucho aquí, ¿por qué no unirnos en yugo desigual? ¿Verdad? ¿Por qué no? Aún con las amistades que corrompen. Pero aquí los samaritanos llegaron a ser mezcla de judíos con gentiles que trajo este rey asirio, ¿verdad? Se mezclaron, y luego ahí a todos se les conocía como los samaritanos, o la gente de Samaria que despreciaban. Era eso. Y aquí en estos versículos nos describe más cómo era la conducta de esta gente. ¿Ves? Que no era nada bonita la conducta como resultado de la mezcla. Y dice, porque los hijos de Israel, o sea, en los primeros 6 versículos de este capítulo 17,
nos dice el castigo, lo que Dios hizo con este pueblo, se lo llevan, lo que Dios permite, más bien, ¿verdad? Que el imperio asirio los lleva cautivos, los esparce entre algunas ciudades, pero el versículo 7 en adelante nos describe la condición del pueblo, cuál fue el motivo por el cual Dios permite el cautiverio y que este reino del norte, aquí donde se habla de las 10 tribus del norte que fueron esparcidas por toda parte y que muchos todavía se preguntan realmente dónde quedaron y todo. Este es el momento preciso de lo que pasa. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, de las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces estos versículos están súper claros. No muestra la condición del pueblo, pero este último que leímos, el versículo 13, nos dice que el Señor envió a sus profetas, envió a sus mensajeros antes de la cautividad para que el pueblo se arrepintiera y volviera al camino del Señor. Pero ellos no quisieron. Muchas veces lo que hacían era matar a aquellos mensajeros, era torturar a aquellos por los cuales Dios les enviaba su palabra. Muchas veces decimos, pero ¿por qué el Señor no los liberó? El Señor tenía el poder de liberarlos del cautiverio, porque muchas veces en los momentos difíciles, creo que he platicado eso contigo, tendemos a decir, ¿por qué el Señor permite estas cosas? Y toda persona que esté en contra del Señor te va a decir, ¿y por qué el Señor permite el mal? ¿Y por qué el Señor permite esto? Wow, muchísimas cosas. Pero creo que estos versículos nos aclaran tanto y los podemos aplicar tanto a nuestra vida. El Señor, en su gran misericordia, siempre nos manda palabra para que nosotros enderecemos nuestros caminos. Amén. Nunca viene corrección de parte del Señor sin ser advertidos. Tenemos un Señor tan misericordioso porque, hermanos, si recordamos toda la historia del pueblo de Israel, del reinado del norte, constantemente el Señor les enviaba a un profeta, el Señor les enviaba a alguien que les decía, dejen la idolatría, vuélvanse a mí. O sea, el Señor pudo haber castigado a este pueblo sin necesidad de mandarles palabra, porque se habían corrompido de una manera que era constante, no era una vez, era constante. Era un círculo vicioso que no acababa. Mas, sin embargo, el Señor en su gran misericordia siempre enviaba palabra para esas personas. Y creo que si lo ponemos a nuestra vida, ¿cuántas veces el Señor no nos envía a nosotros palabras para que salga? O sea, toda persona que va a una iglesia, viernes, sábado, domingo, si usted se congrega los 5 días de la semana, siempre hay palabra. Hasta el día de hoy creo que nadie puede decir, es que a mí nadie me dijo. O por las redes sociales ahora, ¿no? Por la radio, por la televisión, por las redes sociales. ¿A quién pone excusa? No tendríamos excusa para decir lo que estoy pasando es porque me están castigando sin justificación. Creo que el Señor nos muestra su inmenso amor para con nuestra vida y su inmensa misericordia hacia nosotros a través de que nos manda constantemente palabra. Reprensión en su palabra y lo miramos con este pueblo, hermano. Yo al momento de leer esto decía, el Señor tiene hasta demasiada misericordia muchas veces con nosotros, porque mire, muchas veces tendemos a pensar
que lo que estamos viviendo o lo que está sucediendo en nuestra vida es que el Señor me está probando. Y creo que nosotros tenemos que examinar en realidad lo que estamos pasando. Si lo que estamos pasando es a causa de nuestro pecado o es porque en realidad el Señor está trabajando en nosotros. O es una prueba o es una... ¿Es un castigo o es una prueba? Una exhortación. Exhortación. Usted tiene que en realidad identificar y ser muy sincero con usted mismo, porque mira, miramos a personas que están haciendo lo malo constantemente y viene corrección a su vida de parte del Señor y dicen, no, es que es una prueba. O sea, tendemos a justificarnos y no a darle el nombre que se merece cada cosa. Entonces creo que lo que acabamos de leer nos tiene como que abrir nuestros ojos a decir, en realidad es causa de mi desobediencia lo que estoy pasando, es la factura de todo lo que he estado haciendo sin prestar atención a la corrección que el Señor me ha dado, a la reprensión, a la palabra de advertencia que el Señor me ha dado. Y si es así y todavía tenemos vida, tenemos esperanza, que eso es lo más maravilloso. Y creo que y esto aplica a todos nosotros. Porque pueda que tal vez no estemos pasando un momento difícil, pero tenemos palabra que nos está advirtiendo desde antes para que no vayamos a esos momentos difíciles. Entonces creo que en estos versículos podemos ver una vez más la misericordia del Señor. El motivo del cautiverio era por motivo de que ellos constantemente se alejaban del Señor. Si usted está pasando por un momento difícil, hermano, ¿será que es que usted se ha alejado del Señor? ¿Será que es que usted le ha dado la espalda al Señor y no ha obedecido lo que su palabra dice? Porque nosotros tenemos la bendición de que tenemos 66 libros que si nosotros abrimos esa Biblia nos entregan tanta sabiduría constantemente y que deberíamos de estar poniendo atención a todos los mandatos que el Señor nos ha dado, a todos los consejos que el Señor nos da por medio de su palabra, porque si escudriñamos la palabra podemos ver que todo es para nuestro bien. Dice la palabra del Señor, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Y eso lo podemos ver a través de toda la palabra, hermano. El Señor siempre ha buscado nuestro bien. Y nuestro bien es que le sigamos a Él, que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos su palabra en nuestra vida. Entonces miramos un pueblo que se alejó del Señor, que le dio la espalda, fue un pueblo idólatra, empezó a quererse parecer a los demás pueblos, a quererse parecer al mundo. Y creo que ese es otro de nuestros grandes problemas hoy en día. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de imitar lo bueno, estamos tratando de imitar lo malo constantemente? Vivimos en una sociedad, hermano, que no se va a cansar de tirar nuevas cosas, porque es una herramienta que el enemigo utiliza para que nos desconcentremos de nuestro verdadero propósito. Usualmente usted siempre va a ver que viene algo nuevo. En las redes sociales siempre hay algo nuevo. Teníamos Facebook, después pasó Instagram, después pasó TikTok, el Snapchat y cuántas cosas más. Y como creyentes muchas veces tendemos a ser atraídos por esas cosas, olvidándonos de la palabra de Dios, olvidándonos de nuestros momentos de intimidad con el Señor y tendiendo a imitar todo lo malo. Y creo que es que tenemos que tener muy en claro que nuestra carne nunca va a querer las cosas buenas. Esto es algo que usted y yo día con día luchamos, de apartar tiempo para el Señor, de escudriñar su palabra, porque naturalmente no vamos a levantarnos una mañana diciendo yo quiero pasar todo el día leyendo o yo quiero pasar todo el día doblando rodillas. Es algo que usted y yo tenemos que esforzarnos y tenemos tanto ejemplo para que ya dejemos de tratar de imitar las costumbres del mundo y empezar a decirle al Señor que nos ayude a poderle serle fiel a Él y a poder obedecerle a Él. Sí, y que ha llamado la atención esto que dice que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Porque a veces nosotros pensamos que somos listos, queremos pasarnos listos, pero usted sabe que delante de la presencia del Señor nadie se puede esconder. Señor, el ojo del Señor está sobre nosotros, sus ojos son como llama de fuego, dice su palabra, ¿verdad? Pero lo lindo en todo es eso. Me encanta este pasaje del segundo libro de Crónicas 36:15 que dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros,
porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y este pasaje que acabo de leer está hablando cuando también el reino del sur fue destruido. Cuando nosotros nos muestra este versículo 15, el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, por si a usted le gusta ponerle atención a las citas, nos muestra que cuando Dios nos envía a reprender, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Es parte de su amor, que nosotros no debemos de salir enojados cuando se nos exhorta, sino más bien somos bienaventurados. Si usted se congrega en un lugar, si usted asiste a un lugar donde se le habla la verdad, y cuando usted se está desviando le dicen, oye, vas por mal camino, la palabra de Dios dice esto y esto, usted siéntase amado, usted siéntase un tesoro especial por el Señor, que tiene misericordia de usted y le envía una advertencia. No tome como un regaño, sino como una expresión de amor de parte de nuestro Salvador y aún de aquel hermano que tiene misericordia también y que cumple con el mensaje que el Señor está dando. Entonces debemos de dar gracias a Dios por todos los siervos y siervas que hablan verdad, porque eso es lo que a nosotros nos hace libres. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. Y esa verdad es la palabra de Dios, esa verdad es Jesucristo. No hay otra verdad, sino que Él es esa verdad absoluta y igualmente esa palabra que salió de su boca, que fue inspirada por Él. Entonces, en el tiempo de que viene la advertencia, nosotros debemos, ay Dios mío, de clamar al Señor, pedirle al Señor que seamos humildes. El versículo que le mencionaba anteriormente, Isaías 31:1, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros, porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. O sea, que Dios nos libre nosotros, hermanos, de los momentos de dificultad, poner nuestras miradas en otras cosas que no sea Cristo. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 17 que estamos leyendo en el segundo libro de Reyes: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Recuerde que la cerviz es la parte del cuello, la nuca decimos nosotros, ¿verdad? Y cuando se endurece la cerviz es símbolo de arrogancia, de orgullo, como cuando a usted le dicen algo y usted dice, ¿a mí qué? ¿Verdad? Pero que normalmente cuando nosotros reconocemos la verdad decimos, es cierto, y uno agacha la cabeza y se humilla. Pero cuando habla de la cerviz endurecida es como que se para usted y para el pechito más bien, ¿verdad? En vez de inclinarse y decir, oh, perdón, lo siento, ¿verdad? Que yo me equivoqué. Entonces así se puso al pueblo, endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, o sea, como sus antepasados habían hecho, esta generación seguía lo mismo, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Cuando habla de vanidad es algo que se evapora, algo pasajero, algo que no va a permanecer, como el humo, como la niebla. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, que eran los becerros que hizo Jeroboam, que fue tropezadero por todo ese tiempo, y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos, adoraban todas las estrellas, a Venus, a Platón, a todos los planetas. Empezaron, usted lo mismito, como que mirar a Walter Mercado en ese tiempo, ¿verdad? Que ya se murió, pero lo mismo estas gentes que leen la bola de cristal y empiezan y que las estrellas y que los planetas se alinean y que no sé qué, ¿verdad? Es lo mismo que pasó en el tiempo antiguo, lo mismo que pasa ahora. Así está el tiempo, el pueblo desenfrenado y mirando a cosas vanas. Dice, ¿cuál es? Y las imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, que fue muy famoso ese dios en ese tiempo. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y esto fue gravísimo, hermano. Ya el extremo era ofrecer a sus criaturas, a sus hijos, a aquellos dioses. Y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira.
Tú miras esta generación que en este tiempo, yo digo, igualita está. ¿Cuánta gente cree tanto en los brujos? A veces está la misma gente en las iglesias, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, me hicieron brujería, ay, y podemos nosotros caer en tanto darle tanta importancia al poder del maligno, y se nos olvida muchas veces que en nosotros está el poder de Dios. Amén. Y que nosotros como sus hijos estamos sellados con el Espíritu Santo. Y creo que aunque venga el brujo más tremendo que se crea, hermano, si Dios no le permite hacer nada, ese brujo no puede hacer nada. Sabemos que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. La Biblia habla acerca de la hechicería, de la brujería. Amén. Ya hemos conocido nosotros algunos, ¿verdad? Que quieren hacer sus artimañas y sus artes mágicas contra la iglesia del Señor. Pero lindo es el Señor, que sabemos que Él mete su mano. La palabra dice que ningún arma forjada va a poder prosperar. Amén. Para los que estamos en Él, así que esa debería de ser siempre nuestra confianza, porque vivimos en un tiempo donde la misma iglesia muchas veces está como atemorizada. El enemigo como que quiere entrar y los cristianos como así, como escondidos, cuando debería ser completamente opuesto. El enemigo debería estar atemorizado del poder del Señor Jesucristo por medio de cada uno de nosotros. Sí, entonces tenemos que creer en la palabra que el Señor nos ha dado, que si el Señor está con nosotros, hermanos, ¿quién podrá? Y siempre y cuando estemos nosotros en obediencia. Amén. Porque si no, chapeada que viene el enemigo y dice que es barrida, como hizo con estos. Amén. ¿Verdad? Que fueron llevados cautivos y quedaron humillados y avergonzados por desobedientes. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Cuando si se humillara mi pueblo, esa es su palabra, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos. Entonces dice, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios nos haga grandes cosas, pero nosotros estamos soberbios y haciendo lo que nos da la gana. Y así no funcionan las cosas. No funciona. Y aquí se pone muy buena esta historia. Por lo menos yo digo, wow, qué cosa, ¿verdad? Que nos muestra la Biblia. A veces nos perdemos de tantas historias bonitas nosotros por pereza, no conocemos la palabra del Señor. Pero hay historias hermosísimas, ¿verdad? Que traen una gran enseñanza. El versículo 24 del mismo capítulo 17 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel. Poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y leí el comentario de MacArthur aquí, que dice que como Samaria era la capital, ellos le llegaron a decir a Samaria a todo el reino del norte, los que venían, los extranjeros, ¿verdad? Porque ahí era como su sede. Entonces, el rey de Asiria llevó cautivo a la mayoría del pueblo de Israel, pero trajo gente de otros lugares, recuérdese, los pone sobre el territorio de Israel y los mezcla con aquella gente que había quedado, con la poca gente que había quedado. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban, ¿verdad? Y leemos así eso superficialmente y digo, no pasó nada, ¿verdad? Pero aquí nos está dando algo tremendo que nos está enseñando la palabra del Señor. Llegó esta gente a poblar ahí el territorio que Dios había santificado para sus hijos, había destinado para sus hijos, y en ese territorio tenía que dársele adoración al Señor, solamente al Dios, a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Amén. Pero llegó esta gente y esta gente empezó a hacer obviamente lo mismo que hacían en sus lugares. Era gente pagana que creían en otros dioses, ¿verdad? Y hacían lo que les daba de gana, no conocían a Dios ni le temían. Pero a Dios le molestó, ¿verdad? Tanto igualmente que dice que manda literalmente leones y los mataban. Usted ve también otros pasajes curiosos que aparece que algunas veces el Señor utilizaba leones, como por aquel profeta desobediente que le dijeron que no comiera ni bebiera, ¿verdad? Que fue un profeta tremendo que llegó una gran joven. Palabra, un profeta, amén, que no tiene su nombre, no amén. Tiene nombre, es anónimo, pero un león lo mata, amén. ¿Verdad? Entonces debemos de nosotros, estas cosas nos hacen para reflexionar en que Dios es Dios poderoso, ¿verdad? Y que a Él no se le pasan las cosas así por así, que no podemos escondernos, y Él sabe hasta dónde deja llegar aún al soberbio pecador, ¿verdad? Aquí les pone freno y les envía leones para que los maten, como cuando también se estaban burlando de Eliseo, ¿verdad? Que estaban diciéndole calvo a aquellos jóvenes. Dice que el Señor en su, ¿verdad?, defensa contra su siervo permite que aquellas dos osas despedacen a 42 muchachos que le estaban haciendo burla al profeta.
Entonces Dios tiene sus estrategias de guerra, así como ha hecho que Él descienda granizo del cielo y como sigue haciendo tantas proezas, hermano. Es el mismo Dios, no se ha dormido. Así que debemos de confiar nosotros que el Señor todavía pelea las batallas por nosotros, hermano. Amén. Si usted tiene una batalla, usted tiene guerra, el Señor a veces manda leones y manda osos a pelear y a hacer su juicio. Y a recordar que Él es un Dios que domina siempre en su tierra, era su tierra, hermano. Amén. Asiria quería venir a invadir y poner sus cosas, pero el Señor viene y demuestra su soberanía diciéndole, este es mi territorio. Y eso es maravilloso, porque es que aunque venga la situación que venga, el Señor no es que Dios aquí y Dios no aquí. Dios es Dios sobre toda la tierra. Su soberanía es en todas partes y tenemos que entender eso. Y algo que a mí también me muestra esto es que nuestro Dios muestra su santidad también. Porque esta era su tierra y el Señor no cohabita con el pecado. Creo que eso tiene que meterse en nuestras cabezas, en la cabeza de todo creyente. El Señor es santo. Un Dios que no cohabita con el pecado. Así que nuestra vida constantemente, hermano, nosotros tenemos que buscar la santidad. Porque es que sin santidad nadie le verá. Nosotros tenemos que como fomentar eso en nuestra vida. Porque mira, hoy en día tenemos una sociedad donde piensa que puede cohabitar con el Señor. No importa, el Señor te ama tal y como eres. El Señor no ama el pecado. Ahí es un punto y hasta ahí nomás queda esa oración. No ama el pecado. Yo no estoy de acuerdo con la frase de que el Señor ama al pecador, pero no ama el pecado. Si usted está cometiendo pecado y conoce, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, eso es pecado y el Señor aborrece el pecado. Así que si usted quiere ser amado por el Señor, mi querido hermano, apártese del pecado. Trate de vivir constantemente en santidad para con el Señor. No estoy diciendo que el ser humano no se equivoca, no me vaya a malinterpretar. Claro que nos equivocamos y es constantemente nuestras equivocaciones, pero tenemos un Dios que tiene misericordia y tenemos a un Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice lo que estás haciendo está mal, pero cuando nosotros no queremos escuchar en esa voz, estamos en pecado. Y si seguimos practicando aquello que le desagrada al Señor, nosotros no nos consideremos hijos del Señor, considerémonos personas que en realidad todavía no le hemos conocido, porque todo aquel que le conoce quiere vivir en santidad para poder verle en el día que Él vendrá. Y que siempre debemos de recordar esa otra parte del Señor. Dice el Salmo 77:11, dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Ay, Dios mío. O sea, recordemos, es que por eso el Evangelio, ¿verdad?, no engaña a nadie. Amén. Nosotros que a veces queremos engañar a la gente para ser suavecitos y que las iglesias se llenen muchas veces de gente acomodada y gente que le gusta que le prediquen lo que rasca sus oídos, ¿verdad?, lo que es agradable, pero, o sea, ¿cómo explicamos esa parte igual? O sea, Dios ama, amén, de tal manera amó Dios al mundo que vino a morir por este mundo, por el ser humano pecador. Pero cuando la gente es necia, ensoberbecida, pues dice ahí que la ira de Dios está sobre aquellos, está airado todos los días con el impío. A Él no le agrada, hermano, la desobediencia. Él no está contento con la gente mala. La gente mala va a tener su paga. Y las cosas como son, porque después tienes iglesias llenas de personas que les encanta que les digas cosas bonitas y que todo es amor y paz, pero al momento que les dices lo que la Biblia dice, se le va. Es mejor tener creyentes firmes que sepan que el Señor aborrece el pecado, pero que una vez usted, corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. O sea, es que podemos ver la grandeza del Señor aún cuando se nos dice la verdad. Porque cuando, como decías tú, el Señor si no corrige es que nos ama. Ahí muestra una vez más su misericordia. Y Jehová dice que envía leones contra ellos y los mataban. Y dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y esto me parece algo sorprendente, hermano, porque es que muchas veces aún el impío conoce cuando viene corrección de parte del Señor. Porque mira lo que le dice, Dios ha enviado esos leones para que los maten. ¿Y por qué? Porque no conocen la ley de Él. O sea, esto es algo, aquel que no conoce al Señor le está diciendo, le está diciendo, esto es corrección, esto lo está mandando el Señor, porque no conocen su palabra.
Mira, la importancia o sea, yo me sonrío porque estoy comprendiendo lo que está diciendo aquí, lo que dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y tú rechazaste el conocimiento, y te rechazaré a ti de mi sacerdocio, dijo el Señor en Oseas 4:6, que es un versículo bastante conocido. Amén. Pero mira, estos eran paganos que llegaron ahí. Amén. Y están haciendo y deshaciendo, pero la ignorancia de la palabra no te hace a ti inocente. Es lo mismo que tú vienes a este país y tú te llevas un semáforo en rojo. Si un policía te ve, ese te para, ¿verdad? Y tienes un tremendo ticket y te va... Es que en mi país no había semáforos. Entonces, no, es que yo no sabía, ¿verdad? Y en mi país hacen lo mismo. En mi país te dicen, apartate que no es tu mamá que va ahí, quítate. Ahora por lo menos yo conocí, yo cuando iba a La Ceiba, ¿verdad? Allí muchas veces hay taxistas, ¿verdad? Muy malcriados, y la gente empieza a pitar. Entonces, hay gente que viene allá sin ley, ¿verdad? Igualmente viene a Estados Unidos, aquí educan a cualquiera, por lo menos en el estado, en la ciudad donde nosotros vivimos, porque hay ciudades que son donde a veces hay mucha gente No maleducadita que no respetan, pero si un policía está ahí, él se hace respetar. Entonces eso, mire, que se nos calce hoy por medio de estos versículos la importancia de conocer la palabra del Señor. Amén. Que a Dios no le agrada nuestra ignorancia, ni nuestra ignorancia va a ser justificable, porque nosotros como hijos de Dios podemos cometer tantos errores y tantos pecados por desconocimiento, y teniendo la Biblia en la mano, teniendo 5 versiones, 6 versiones diferentes. ¿Cuántas tienes tú? Aquí hay como 6, 7 versiones diferentes en papel, de comentarios bíblicos, diccionarios. Tenemos en el teléfono, aquí yo una aplicación que tengo aquí en mi teléfono, como ¿cuántas hay? Como 35. Como 35 versiones, ¿verdad? Diferentes, por si no entiende, le cambian las palabras. Pero lo que pasa es que nosotros a veces no leemos. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender de estas pequeñas pero grandes lecciones para aplicarlas a nuestra vida. Amén. Y dice, los leones los matan, porque no conocen la ley de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y aquí aparece aparentemente una buena acción de parte del rey de Asiria. Oh, ok, están matando a la gente que mandé ahí, los leones, entonces enséñenle la ley del Dios de ese país. Y hacen, ¿verdad?, lo que él consideró correcto de traer un sacerdote. Era un sacerdote de Samaria. Recordemos que en el reino del norte los sacerdotes que habían quedado eran sacerdotes que servían en los templos, pagaban, ¿verdad? En los templos paganos, los sacerdotes que se había hecho Jeroboam, o los que quedaron ahí, los que servían en los 2 templos que hizo Jeroboam, en Betel precisamente era uno de los templos. Entonces, este sacerdote tuvo que haber ido a enseñar la ley, pero a su manera, lo que conocía de Dios, pero a su manera, porque él tampoco le servía, porque dice que supuestamente este sacerdote enseña la ley, pero cada nación se hizo sus dioses. O sea, si este sacerdote ministraba donde tenían el becerro de oro, ¿cómo iba a corregir bien a esas personas que venían nuevas? Y mire que esto nos puede llevar a que nosotros en la vida, Dios nos puede dar tremendas oportunidades para nosotros enseñar la ley del Dios verdadero, la palabra santa, perfecta, que corrige, que cambia los corazones de piedra por uno de carne. Si este sacerdote hubiera sido un sacerdote como los que habían quedado en Judá, que adoraban al Dios de Israel verdaderamente, él tenía la oportunidad de decirles, Dios aborrece la idolatría. Dios van a seguir el juicio, ustedes no pueden hacerse dioses ajenos. O sea, de enseñarle a esa gente y que esa gente, pudieran obtener la salvación, como podemos decir, en nuestro tiempo. Y creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros también, porque es que nosotros no podemos corregir
aquello de lo cual nosotros cojeamos, ¿verdad? Amén. Si nosotros no tenemos la suficiente, el valor moral y que no andamos conforme a la palabra de Dios, difícilmente vamos a corregir a alguien más. Por eso dicen que tal es el pastor, tales son las ovejas. Y eso pasa así literalmente. O sea, tú ves un pastor que es recto y que le enseña, así van las ovejitas rectecitas y se van multiplicando. Pero vos mirás un pastor pando o un predicador que enseña lo que da la gana, lo mismo hace la gente. Entonces esta gente supuestamente empezó a temer al Dios del cielo, pero seguían edificando casa a sus dioses. Y dice el 41, del 29 vamos a saltar al 41, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron, dice, sus padres, así hacen hasta hoy en el tiempo que estaba escribiendo el autor de este libro, el escritor, ¿verdad? Esa gente se siguió pervirtiendo, pero qué curioso, ¿verdad? Le tenían temor a Dios, pero ese no era un temor reverente, este era un miedo de que sabían que había un Dios que mataba. Y ellos con frecuencia sacrificaban a sus dioses, cualquier cosa, hasta a sus hijos, para aplacar la ira de aquellos dioses, según ellos. Entonces, ellos comparaban al Dios de Israel con uno de esos otros dioses. O sea, este Dios no puede matar si hacemos esto, no vamos a hacer aquello. Pero seguían adorando a sus ídolos. Y que al mismo tiempo tú dijiste una gran verdad. Porque lamentablemente esto tiene que ser un llamado para toda aquella persona que predica la palabra, toda aquella persona que enseña la palabra. Y todos, hermanos, porque todos somos llamados a transmitir el mensaje. Pero este sacerdote en realidad no conocía al Dios verdadero. Este pueblo estaba haciendo lo que les parecía bien. Y mira si lo ponemos a lo que estamos viviendo hoy en día. Tú miras tantas iglesias tan diferentes, Sí. pero todos piensan que están adorando Al Dios del cielo. al Dios del cielo. Y tú puedes ver que es que lo que te permiten o lo que te enseñan, mejor dicho, tú te lo crees. Claro. Entonces piensan que están bien. Muchas iglesias piensan, conmigo no hay nada malo, todo lo estamos haciendo correctamente. Pero en base a lo que la palabra dice es completamente fuera del lugar. Entonces, lo que tú enseñas, eso es lo que las siguientes personas van a estar practicando, transmitiendo. He aquí la importancia de que toda aquella persona que va a hablar la palabra estudie, Sí, conozca lo que la Biblia dice. No podemos ir a inventar, a decirle chistes, a contar chistes o a inventar a personas que en realidad, porque en mi criterio, o yo pienso que las personas van a una iglesia muchas veces, la mayoría, porque están necesitadas. Todos somos necesitados del Señor y vamos con la necesidad de escuchar su palabra. Pero al mismo tiempo miro a personas aquí que temían al Señor, como tú decías, porque no los mataban. Hay muchas personas que van a una iglesia, porque es que ya puede que venga el Señor y si estoy en la iglesia tal vez me voy ahí y me agarro del piecito de alguien. Entonces, por el miedo a que el Señor viene o por el miedo a esto, pero no hay un corazón sincero. Entonces, creo que como tiende a olvidarse que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe por qué hacemos las cosas. ¿Por qué va usted a una iglesia, hermano? ¿Será porque es que tiene miedo de que es que si me aparto me va a ir mal o si me aparto ya no, el Señor no me va a proteger? Tendemos a tener miedo y por miedo vamos al Señor y es que el Señor no se adora por miedo. Tenemos que tener un temor reverente, claro que sí. Saludable. Ese es saludable. Pero no el miedo de que, ay, me va a chucharrar, me va a matar. No me puedo acercar a él. Tiene que haber una acción de agradecimiento en nuestra... Yo voy a la casa del Señor por agradecimiento, porque tengo aire, porque el Señor me permite caminar, me permite... O sea, tenemos tantas cosas por las cuales agradecerle al Señor que creo que debería de ser otra la actitud en nuestra vida y no ser como este pueblo que sí, yo aquí adoro al Señor, pero por miedo, pero también practico mis cosas acá, porque es que muchas veces tendemos a ir a la iglesia los fines de semana y somos creyentes 100%, pero en la semana completamente otra persona. Al salir de la iglesia. Al salir de la iglesia tenemos nuestros propios dioses aquí, pero en la iglesia ya el Dios verdadero, pero acá otros dioses. Entonces, no es tan diferente la historia que estamos leyendo con la que estamos viviendo hoy en día y esto tiene que parar, porque miramos la santidad del Señor a través de su palabra
y que el Señor no está de acuerdo con ello. Sí, amén. Y pudiéramos creo que seguir hablando mucho de ese tema, ¿verdad? Acerca de eso, pero creo que al buen entendedor pocas palabras. Y entonces lo que podemos aprender, la lección del día, creo es, hermanos, los primeros 5 reyes, ¿verdad? Siguieron el mal ejemplo. No discernieron ni buscaron al Señor. Unos a otros se mataron, ¿verdad? Cosecharon lo que sembraron. Siguieron el camino de Jeroboam. Y el último rey del cual hablamos más, de Oseas, que es el último rey del reino del norte, nos muestra así la condición del pueblo de Israel. Todo este capítulo 17 nos mostró, del segundo libro de Reyes, nos mostró el desenfreno del pueblo de Israel, la idolatría que había, ¿verdad? Pero también nos muestra la severidad de nuestro Dios, su soberanía, que Él mantiene el dominio, y también algo muy importante es que la ignorancia no nos va a salvar a nosotros del juicio, ¿verdad? Que debemos, la importancia de estudiar las Escrituras, porque como este sacerdote de Samaria tuvo la oportunidad de enseñar a otros, a esos paganos que vinieron para enseñarlos correctamente, no pudo hacerlo simplemente porque su vida era un desorden. Es muy importante que nosotros como pueblo de Dios cada día meditemos y ordenemos nuestros caminos, y que cuando venga la corrección, como dijimos, recuerde usted, hermano, que es parte de la misericordia de Dios, del gran amor. Y aún cuando viene la disciplina, cuando no entendemos y nosotros seguimos lo mismo, y ya viene la disciplina de parte del Señor que es dura, aún ahí nosotros debemos decirle, gracias Señor, porque no me has matado, sino que me estás corrigiendo. Así que dar gracias al Señor en todo. Así que no sé si quieres aportar algo más o hasta ahí llegamos con el programa. Amén. Solo recordar, hermanos, que el Señor siempre desde un principio lo que ha querido es que nosotros seamos diferentes al mundo, diferentes a otras naciones, porque somos su pueblo escogido, pueblo santo, adquirido por el Señor. Así que actuemos como ellos. Nosotros no somos cualquier cosa, hermano. Somos hijos del gran yo soy. Amén. Y es por eso que de Él demanda santidad de nuestra vida. Y nuestro territorio debe ser un territorio consagrado al Señor. Amén. Así como el reino del norte estaba destinado para que la gente adorara al Señor, no lo hicieron y por eso lo llevan a cautividad. Llegan los paganos y quieren hacer sus cosas ahí. El Señor los reprende mandando a los leones a que matasen. Igualmente Dios sigue siendo un Dios celoso, y toda nuestra vida y todo nuestro terreno, todos nuestros hogares, nuestras congregaciones deben de ser santificados con nuestras buenas acciones, con aquello que al Señor le agrada. Así que cuidémonos cada día, mis hermanos, y les agradecemos su tiempo. Gracias por estar con nosotras y esperamos poder también un día concluir con los reyes de Judá. Hoy concluimos con los reyes de Israel, así esperamos que el Señor nos permita concluir con los reyes de Judá. Así que gracias por su tiempo y Dios les bendiga. Esperamos haya una próxima oportunidad. Muchas gracias. Deuteronomio capítulo 4 versos 5 y 6 nos dice: Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Te
secretos del Señor. Oye y presta atención a los mandatos que Él te prescribió, y para que vivas en la tierra prometida todos los días de tu vida, y para que vivas en la tierra prometida y todos los días y de tu vida, y todos dirán: vaya pueblo inteligente, lleno de sabiduría, pueblo grande es este. Y todos dirán: vaya pueblo inteligente, lleno de sabiduría, pueblo grande es este. Nuestro Señor su palabra nos dio con mucho amor, Él la inspiró. No se aparte la palabra de Dios, ponla por obra en tu corazón, y para que vivas en la tierra prometida todos los días de tu vida, y para que vivas en la tierra prometida y todos los días y de tu vida, y todos dirán: y vaya pueblo inteligente, lleno de sabiduría, pueblo grande es este. Y todos dirán: y vaya pueblo inteligente, lleno de sabiduría, pueblo grande es este. Y oíste su voz cuando el Señor te habló.